Observemos ahora los músculos. Los tres grupos musculares para estudiar son los que flexionan y extienden el codo, los que pronan y supinan el antebrazo, y los que flexionan y extienden el carpo. Se examinará cada grupo de músculos por separado. Posteriormente, en esta misma sección, los veremos juntos. En primer lugar, examinemos los músculos que flexionan y extienden el codo. Hay 3 flexores y 1 extensor. Los 3 flexores son el braquial, el bíceps y el brachiorradial. Aquí está el músculo braquial. Se origina en esta amplia área anterior del húmero. Se inserta aquí, en la tuberosidad cubital. Su acción es flexionar el codo, tanto si el antebrazo se encuentra en pronación, como si se encuentra en supinación. El músculo bíceps, cuyo nombre completo es bíceps braquial, se localiza frente al braquial. Es un músculo más complejo. Tiene 2 cabezas o porciones, una larga y una corta. Para apreciarlo bien, se retira la mitad anterior del deltoides y el pectoral mayor. Se muestra aquí la cabeza o porción larga del bíceps, y aquí la corta. El tendón de origen de la cabeza corta surge con el de otro músculo, el coracobraquial. Su tendón común nace en el proceso coracoides. El tendón de la porción larga tiene un trayecto extraño. Asciende por el surco intertubercular y pasa por el interior de la articulación del hombro para llegar a su origen, el tubérculo supraglenoideo de la escápula. Las 2 cabezas o porciones se unen para formar un solo vientre que distalmente se estrecha para formar este extraño tendón. La porción principal discurre hacia abajo entre el radio y la ulna y se inserta en la tuberosidad del radio. En su extremo lateral, el tendón se abre en abanico. Se muestra aquí en el antebrazo intacto dentro de una vaina delgada de fascia, la aponeurosis bicipital, que luego se continúa con la fascia profunda que rodea el antebrazo. La aponeurosis proporciona al bíceps una inserción indirecta en la ulna. El bíceps flexiona el codo. Lo hace con mayor eficiencia cuando el antebrazo se encuentra en pronación, porque allí está totalmente estirado para comenzar su acción. También puede ser un potente supinador del antebrazo, como se verá más adelante. El último de los 3 flexores de codo es el brachiorradial. Se origina en la diáfisis del húmero, justo por debajo de la tuberosidad radial. Se inserta abajo, aquí, distalmente en el radio. El brachiorradial es un eficiente flexor del codo, tanto si el brazo se encuentra en pronación como si se encuentra en supinación. A la acción de los flexores se opone solamente un músculo extensor, el tríceps braquial. Está formado por 3 cabezas o porciones, una larga, una lateral y una medial o profunda. La cabeza larga se origina, como se estudió en la última sección, en el tubérculo infraglenoideo de la escápula. La cabeza lateral se origina en la porción proximal de la cara posterior del húmero. La cabeza medial tiene su origen en el borde medial del surco oblicuo del húmero. Como veremos más adelante, el nervio radial discurre muy próximo al húmero entre las cabezas lateral y medial del tríceps braquial. Las 3 cabezas del tríceps braquial se unen para formar este tendón macizo, que se inserta aquí en el olecranon. La contracción del tríceps braquial extiende el codo. Para completar este tema es necesario mencionar este pequeño músculo, el anconio. Su trayecto abarca desde el epicóndilo lateral hasta la cara lateral proximal de la ulna. El anconio es un débil extensor del codo. Ahora revisaremos los músculos que producen pronación y supinación. Hay 2 para cada uno. De los 2 músculos pronadores, el más grande y más proximal es el pronador redondo. Junto con otros varios músculos, se origina en el epicóndilo medial. Además, tiene una pequeña cabeza profunda que se origina en el proceso coronoides de la ulna. Aquí se localiza la porción profunda del pronador redondo. El nervio mediano pasa entre las 2 cabezas del pronador redondo cuando emerge de la fosa del codo y penetra en la cara anterior del antebrazo. El músculo pronador redondo se inserta aquí, a medio camino hacia abajo de la superficie lateral del radio. Aquí está su acción.
La pronación. El segundo músculo pronador es el pronador cuadrado, que se origina en la porción distal cara anteromedial de la ulna y se inserta aquí, en el borde anterior y cara anterior de la porción distal del radio. Aquí está la acción de pronación del pronador cuadrado. Observemos ahora los dos músculos que producen la supinación. El que aún no se ha estudiado se denomina simplemente supinador. Aquí se muestra. Nace en el epicóndilo lateral, el ligamento anular y la cresta de la ulna, la cresta del supinador. Se inserta en el radio a lo largo de una línea que termina justo por encima de la inserción del pronador redondo. El ramo profundo del nervio radial discurre a través del supinador, penetra aquí y emerge aquí, por debajo. Aquí está la acción del supinador. Una buena pareja para el pronador redondo. Ya conocemos el otro músculo supinador. Se trata del bíceps braquial. La inserción de este músculo en la tuberosidad del radio le proporciona la suficiente potencia como para rotar el radio, especialmente cuando el codo está flexionado. Cuando el bíceps braquial trabaja como supinador, su acción flexora es contrarrestada por la acción simultánea del tríceps braquial. Debido a la vigorosa contribución del bíceps, la supinación es una acción más poderosa que la pronación. Observemos ahora los músculos que producen movimiento en el carpo. Hay 3 flexores y 3 extensores. Examinaremos primero los flexores más importantes, el flexor radial del carpo y el flexor ulnar del carpo. Ambos tienen su origen en el epicóndilo medial, donde comparten un tendón macizo de origen, el tendón flexor común de los dedos, con otros 2 músculos flexores. Además, el flexor ulnar del carpo tiene una gran cabeza ulnar, que tiene su origen en este borde posterior de la ulna. Como se verá posteriormente, el nervio ulnar cuando pasa del codo al antebrazo se sitúa entre las 2 cabezas del flexor ulnar del carpo. Los 2 músculos flexores del carpo se separan para llegar a los lados lateral y medial del carpo. El flexor radial del carpo pasa a través de un túnel ligamentoso profundo y termina insertándose en la base del segundo metacarpiano. El flexor ulnar del carpo se inserta en el hueso pisiforme y en el gancho del hueso ganchoso. Del pisiforme, la tracción del flexor ulnar del carpo es transmitida al hueso ganchoso y a la base del quinto metacarpiano, mediante 2 fuertes ligamentos, el pisiganchoso y el pisimetacarpiano. Cuando los 2 flexores del carpo actúan simultáneamente, producen flexión del carpo. Cuando actúan separadamente, los flexores ulnar y radial contribuyen a la aducción y a la abducción, respectivamente. Situado entre estos 2 principales flexores del carpo está el tercero muy pequeño, el palmar largo. Se origina también en el epicóndilo medial, como los otros 2. Su tendón, que vemos aquí, en el antebrazo intacto, yace superficial al de todos sus contiguos, y se inserta no en un hueso, sino dentro de esta densa fascia, la aponeurosis palmar, que cubre la región palmar. A través de esta inserción en tejido blando, el palmar largo asiste en la flexión del carpo. Frecuentemente está ausente porque es inconstante. Ahora vayamos a la parte posterior del antebrazo y examinemos los extensores del carpo. Se muestran aquí el extensor largo radial del carpo, el corto y el extensor ulnar del carpo. El braquiorradial, que va de aquí hasta aquí, se ha retirado en esta disección. El músculo extensor radial largo del carpo se origina en la cresta epicondílea lateral, justo por debajo del braquiorradial. El extensor radial corto tiene su origen en el epicóndilo lateral, origen que comparte con otros músculos extensores que a su vez nacen en el epicóndilo y en este tendón extensor común. El extensor ulnar del carpo tiene su origen en el epicóndilo lateral y también tiene una cabeza ulnar que se origina en este borde de la ulna, lo mismo que sucede con el flexor ulnar del carpo.
Cuando los tendones extensores cruzan el dorso del carpo, pasan por debajo de esta estructura, el retináculo de los extensores, que actúa como una polea. Los extensores radial largo y corto se insertan en las bases del segundo y tercer metacarpianos, y el extensor ulnar en la base del quinto metacarpiano. Cuando los extensores del carpo actúan conjuntamente, extienden el carpo. Esta es parte importante de la acción que hacemos cuando tratamos de asir un objeto. Los poderosos músculos de agarre, cuyos tendones discurren sobre el dorso del carpo, están laxos y débiles cuando éste se flexiona, pero se tornan tensos y poderosos cuando éste se extiende. Cuando los extensores radiales o el extensor ulnar se contraen por separado, asisten en la abducción y la aducción del carpo respectivamente. Esto lo hacen en conjunto con los músculos flexores del carpo correspondientes, ya sean radiales o ulnares. Es útil estudiar los músculos función por función, como hasta ahora. Sin embargo, también es útil ver cómo todos ellos se superponen y se acomodan. Si desea utilizar esta revisión como evaluación, apague el sonido. Revisaremos una disección que incluye todos los músculos del brazo observados hasta ahora, así como del antebrazo y de la región colindante del hombro. Se muestra aquí el músculo bíceps braquial, con sus dos porciones cubiertas por los músculos deltoides y pectoral mayor. Esta es la porción corta del bíceps braquial que discurre cercana y lateral al músculo coracobraquial. Superior y posteriormente al bíceps braquial y al coracobraquial se encuentra el dorsal ancho. Aquí se muestra el braquial anterior hacia su inserción en la ulna, y este es el bíceps braquial en su trayecto hacia el radio. Aquí se localiza el pronador redondo, cruzando por encima desde el epicóndilo medio hacia el radio. También con origen en el epicóndilo medial, aquí se localizan el flexor radial del carpo, el palmar largo y el flexor ulnar del carpo. Este es el músculo pronador cuadrado, el más profundo de todos. Se revisará ahora el grupo posterior del brazo. Aquí se encuentra el músculo tríceps, con su porción larga saliendo del hombro y cubierto por el músculo deltoides. Estos son los músculos redondo mayor y otra vez aquí dorsal ancho, ambos localizados por delante del tríceps braquial. Este es el músculo tríceps braquial dirigiendo su tendón de inserción al olecranon. Aquí se localiza el braquio radial, dirigiéndose hacia su inserción en el radio, aquí. Se observan aquí los músculos extensor radial del carpo, el corto, y el extensor ulnar del carpo. Profundo a todos los músculos que comparten el tendón extensor común, se encuentra el supinador. Llegados a este punto, la visión general del antebrazo se ha completado en algunas de sus funciones, aunque está incompleta en otras. Por ahora lo dejaremos aquí. Volveremos al antebrazo en la próxima sección para poder examinar los importantes músculos que aún no hemos estudiado, los músculos largos de los dedos y del pulgar. Continuemos con los vasos y nervios de la región. Iniciaremos con el hombro hasta la parte proximal del antebrazo. Examinaremos primero las venas. Muchas venas superficiales que drenan la mano y el antebrazo se unen justo inferiores a la fosa del codo para dar lugar a dos grandes venas, la basílica y la cefálica. La vena cefálica permanece a nivel superficial en su ascenso al brazo por encima del bíceps braquial y asciende hasta llegar al surco deltopectoral formado por los músculos deltoides y pectoral mayor. La gran vena que cruza anterior al codo es la vena antebraquial. Cruza desde la cefálica hasta la vena basílica. Después la vena basílica asciende a la cara medial del brazo para drenar en la vena braquial, que hace parte de un par. Las dos venas braquiales se unen en su recorrido hacia la parte superior del brazo. Aquí se unen para convertirse en una vena braquial. El nombre de esta vena cambia al llegar al hueco axilar, donde se convierte en vena axilar. Para poder describirla en el hueco axilar, retiraremos el pectoral mayor. Aquí está la vena axilar, medial al nervio mediano y a la arteria axilar, y con el paquete vasculonervioso colocándose inferior al músculo pectoral menor. Ahora observemos la arteria y los nervios principales del brazo.
Para simplificar la imagen, las venas que corren paralelas a las arterias han sido retiradas desde aquí. Esta es la arteria principal, la arteria axilar. Emerge por debajo del pectoral menor, rodeada de nervios muy importantes. Cuando llega al brazo, su nombre cambia. Desde aquí hacia abajo es la arteria braquial. Aquí, justo al lado del dorsal ancho, da origen a una gran rama, la arteria braquial profunda, que discurre hacia atrás profunda al tríceps. A su lado discurre el nervio radial, que veremos en un minuto. La arteria braquial se desplaza inferiormente en relación medial del brazo a lo largo del músculo bíceps braquial. El nervio mediano pasa por encima de la arteria. La arteria braquial discurre por debajo de la aponeurosis bicipital, que se retirará. A lo largo del tendón del bíceps braquial se bifurca en las dos arterias principales del antebrazo, radial y ulnar. La arteria radial permanece bastante superficial. Discurre inferiormente al antebrazo entre el pronador redondo y el braquio radial. La arteria ulnar tiene un curso más profundo. Penetra inferiormente a lo largo del tendón del braquial y discurre profunda al músculo pronador redondo. Esto es todo por ahora con respecto a las arterias. Continuaremos con su descripción en la próxima sección. Regresemos hacia arriba y observemos los nervios. 4 nervios rodean la arteria axilar en su salida desde debajo del pectoral menor. Músculo cutáneo, mediano, ulnar y radial. Los examinaremos en ese orden. El nervio músculo cutáneo inerva 3 músculos en el brazo. El primero de ellos es un flexor del hombro, el coracobraquial. El nervio músculo cutáneo perfora el coracobraquial y emerge por aquí, profundo al bíceps braquial. Se desplaza inferiormente entre el bíceps braquial y el braquial anterior, inervando también a ambos músculos. Emerge por aquí y se convierte en el nervio cutáneo lateral del antebrazo una vez termina su recorrido en el brazo. Los nervios mediano y ulnar se desplazan inferiormente al antebrazo y no proporcionan inervación. Los nervios mediano y cubital comienzan muy unidos, se separan a nivel del codo. El nervio mediano permanece cerca a la arteria braquial, cruzando al frente de ella. En el codo se sitúa medial a la arteria. Continúa inferiormente entre el tendón del bíceps braquial y del pronador redondo y pasa entre las dos cabezas del pronador redondo al entrar al antebrazo. El nervio ulnar se inclina hacia atrás a nivel de la porción distal del brazo, discurre hacia abajo medial al tendón del tríceps braquial y por detrás del epicóndilo medial. Voltea en una esquina aguda alrededor de la parte inferior del epicóndilo medial, donde existe un túnel fibroso para el mismo. Pasa entre las dos cabezas del músculo flexor ulnar del carpo al entrar al antebrazo. Una vez alcanzan la parte inferior del codo, los nervios mediano y ulnar se tornan responsables de la inervación de todos los músculos flexores y pronadores del antebrazo. De los músculos que hemos revisado hasta ahora, el nervio mediano inerva 4, el pronador redondo, el flexor radial del carpo, el palmar largo y el pronador cuadrado. El nervio ulnar inerva uno de los músculos que hemos examinado hasta ahora, el flexor ulnar del carpo. Finalmente, examinemos el nervio radial. Tiene un largo curso oblicuo, desde aquí, circularmente hasta aquí. Justo aquí arriba, el nervio radial se sitúa posteriormente al resto de vasos y nervios. Justo por debajo del dorsal ancho, retrocede entre las porciones larga y medial del tríceps. Para seguir su curso, es necesario retroceder y encontrar el mismo sitio atrás. Aquí se encuentra la porción larga del tríceps braquial. Aquí la porción medial. Y aquí el nervio radial. Para observar hacia dónde continúa, se retira la porción larga del tríceps. Al pasar alrededor del húmero, se sitúa directamente sobre el hueso. Discurre entre las porciones medial y larga del tríceps. Luego pasa por debajo de la porción lateral para salir por aquí, todavía pegado al hueso, por encima del braquio radial. Cubierto por el braquio radial, llega al epicóndilo lateral,
donde se divide en un ramo profundo o motor y otro superficial o ramo sensitivo. Por ahora, esto es todo con respecto al nervio radial. De los músculos que hemos revisado, el nervio radial inerva el tríceps braquial, el anconio, el braquio radial, los 3 extensores de muñeca y el supinador. Para terminar esta sección, revisemos brevemente primero los vasos y después los nervios, desde el hombro hasta el codo. Aquí se localizan la vena cefálica, la vena basílica, la vena anteulnar, la vena braquial y la vena axilar. Aquí se encuentran la arteria axilar, la arteria braquial y la arteria braquial profunda. En el codo, la arteria radial y la arteria ulnar. Ahora es turno de los nervios. Se observan aquí el nervio musculocutáneo, el nervio mediano, el nervio ulnar y el nervio radial, con su ramo superficial y su ramo profundo. Así llegamos al final de esta sección. En la próxima sección, continuaremos con una parte muy importante del miembro superior, la mano.